con voces y temas que cruzan fronteras. Bueno, la noticia del país se centra en Juan Guaidó, pero también se centra en lo que ocurre en Bogotá con esta cumbre. ¿Qué se espera del evento que reunirá a 20 países para buscar soluciones a la crisis de Venezuela? Sobre todo también entendiendo las posiciones del gobierno y de la oposición. Lo cierto es que 20 delegaciones del mundo fueron convocadas por el presidente colombiano Gustavo Petro, donde se reúnen este martes en un cónclave en Bogotá con objetivo, sin duda, mediar las tensiones que se viven en el país desde hace mucho y ojalá que podamos encontrar un panorama mucho más claro, que la ciudadanía además crea que se puede gestar un acuerdo, pero sobre todo que ambas partes puedan lograr conciliar a través de acuerdos concretos y claros al país sin dar nuevamente la espalda. Tenemos con nosotros un gran invitado, Ronald Rodríguez, politólogo, internacionalista, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, Colombia. Ronald, te damos la bienvenida y bueno, darnos tu análisis de lo que ha ocurrido el día de hoy y también sería importante escuchar cómo has visto todo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, realmente todavía no ha trascendido mucho la información. Hasta ahora estamos recibiendo los primeros informes de lo que se ha discutido al interior de la Cancillería colombiana, incluso de toda la dinámica que se ha desarrollado en torno a lo que sucedió en la noche de ayer y en la mañana de hoy con la figura de Juan Guaidó. Es un poco particular también las declaraciones que hizo el presidente Nicolás Maduro, incluso condicionando cualquier dinámica de diálogo a cosas que son completamente ajenas a un proceso de negociación, como es la dinámica de la Corte Penal Internacional, donde no hay negociación que se pudiera decir tiene capacidad de ingerir. Ahí creo que la dinámica es bastante torpe por parte del presidente Maduro, y lo que nosotros estamos viendo del lado colombiano es que el presidente Petro, que tiene un afán de protagonismo regional y eso no se puede negar, y su canciller, el cual también ha jugado un poco en unas dinámicas, incluso hace poco tuvieron un incidente fuerte con Nicaragua, en el cual, no sé si lo recuerdan, pero en el momento de la liberación de secuestrados en Colombia, en un momento determinado, el presidente Petro trató de aducir que eso había sido parte de su gestión, hizo unos trinos en esa dirección y después salió una respuesta bastante desencajada por parte del canciller ante la respuesta de Nicaragua, y creo que eso, digamos, afecta un poco la dinámica de una participación colombiana, y es un poco el afán de protagonismo que tiene el presidente Petro en la región. Él considera que la izquierda democrática debe ocupar un lugar particular y está empujando algunas cosas. No obstante, hay que reconocer que Colombia sea el país impulsor en un proceso de reinicio, por lo menos de los primeros pasos en un eventual diálogo en Venezuela, es importante, sobre todo porque Colombia en algún momento, y sobre todo algunos actores colombianos, estaban con posturas que no eran viables en Venezuela. Incluso se llegó a hablar en su momento de que todas las alternativas estaban sobre la mesa. Tal vez ustedes lo recuerdan, pero en uno de las reuniones del Grupo de Lima, Colombia no firma la declaración conjunta porque Colombia quería presionar para que eso quedara sobre la mesa, y no fue así. Entonces, pasar de eso, de una posición donde Colombia reclamaba que todo estaba sobre la mesa, a una posición en la cual Colombia alienta el diálogo, es interesante y es bueno. Ahí tal vez lo que critico es un poco la figura de Petro y la poca preparación que tiene el canciller colombiano para abordar estos temas, que de hecho, pues, la declaración de esta mañana fue una declaración bastante torpe frente al caso de Juan Guaidó. Creo que el canciller no maneja muy bien el tema de migración en Colombia, y sobre todo porque en el caso colombiano, si bien no se dio un acto administrativo de expulsión, en la práctica lo terminó siendo, y ahí hay unas consecuencias no solamente para el caso de Guaidó, sino envía un pésimo mensaje en un momento donde la política migratoria pasa por una crisis. Recuerden ustedes que la respuesta colombiana era una respuesta reconocida en el mundo, y lamentablemente en los últimos 8 meses esa respuesta está decayendo, y el pronunciamiento del caso de Juan Guaidó, solamente por hablar de lo técnicamente migratorio, fue lamentable, porque terminó haciendo una alusión a que cualquier ciudadano que entre de forma irregular a Colombia
podría llegar a ser expulsado o incluso retornado a Venezuela. Y recordemos que Venezuela pasa por una emergencia humanitaria compleja y prolongada y que un número importante de ciudadanos venezolanos, a pesar de que en este momento están abiertos los puentes, continúan pasando por las trochas, y ese es un mensaje muy negativo de un Estado que había sido solidario y protector de la posición de la migración venezolana. Venezolana, Entonces, sí. el caso de Guaidó puede llegar a dar un pésimo antecedente en lo que era la respuesta colombiana, y por eso tal vez la respuesta del canciller no era la adecuada y generó, de hecho tengo a varios de mis colegas que manejan temas migratorios muy preocupados porque esto puede ser un pésimo antecedente hacia futuro, hacia lo que es la situación venezolana. Buenas tardes, Ronald. Yo te quería preguntar acerca de lo que, cómo fue la cumbre, porque no termino de entender muy bien, sobre todo por los invitados que hay, la forma como se presentó, es decir, apenas hay un video de 30 minutos que se emitió, bueno, por las redes, pero ¿qué ocurre después? ¿Hay una reunión interna entre ellos? ¿Se pueden tomar decisiones? ¿Qué se puede esperar directamente? Porque entiendo que al final de todo esto, por un lado, el gobierno venezolano lo que espera son esos 3.200 millones de bolívares, de dólares, perdón, no de bolívares, de dólares, que tanto recluidos por parte de las sanciones y que es una parte de una apertura. Y obviamente también que se abra de nuevo o se limiten las sanciones que tiene los Estados Unidos sobre Venezuela. Pero ¿dónde puede ser aquí el comienzo, la apertura de una negociación entre la gente que ha ido del gobierno de la Casa Blanca o incluso representantes de la Comunidad Europea y el gobierno venezolano? Bueno, realmente, y en esto quiero ser muy honesto con ustedes, es muy poca la información que ha trascendido, y lamentablemente en el caso del presidente Petro, su falta de metodología para abordar temas no solamente se ve en este caso, sino lo hemos visto en casos internos. La misma paz total que él promueve ha tenido un montón de problemas a la hora de construir acuerdos, consensos. Incluso recuerden ustedes que despuntamos el año con un pronunciamiento en el cual el presidente decía que el ELN ya había firmado una dinámica de cese al fuego y eso no se había dado. En este caso, lamentablemente, creo que no tenemos una claridad sobre cuál es el procedimiento, por ejemplo, sobre cuáles eran los temas finales de esta agenda, cómo se iba a discutir el tema venezolano, cuál iba a ser la dinámica de participación de los países, cuáles eran las propuestas que estaban sobre la mesa. Cuando uno mira, se dice que se habló de derechos humanos, se dice que se habló de liberación de presos y se dice que se hablaba de toda la dinámica de unas elecciones Ujú. en Venezuela, pero teniendo el contexto con estos actores, algunos de primer orden, otros fueron de segundo o tercer orden. En términos concretos, una de las cosas que llama la atención es que el proceso se dio en muy poco tiempo. En un primer momento se dijo que iban a participar actores de la oposición y del gobierno, eso rápidamente fue reevaluado. Después se dice que va a participar Claro. la comunidad internacional, que va a haber un diálogo entre los diferentes actores buscando una dinámica de inicio que Sí, y tenía lo que como dices tú, punto. se tiró un speech de Manolita Sáenz y de Bolívar prácticamente de 15, 20 minutos. Es decir, que no entendía, que no movía mucho, era como una especie de una introducción que al final no iba directamente, que yo me Al imagino que tema. estarían muy aburridos, ¿no? Los embajadores de Noruega, por ejemplo, que No, esto suele pasar con el presidente Petro. El presidente Petro es una persona que tiene unos discursos llenos de una retórica muy particular, donde recurre a las figuras históricas, donde recurren, de hecho, pues ustedes lo saben mejor que nosotros, esta lógica discursiva en la cual se pretende crear una nueva narración histórica de los eventos, interpretaciones de cosas que han sucedido. En Colombia ha cometido errores gravísimos en materia histórica y en este caso no fue la excepción. Lo lamentable es que uno esperaría que ante una situación de estas hubiese un segundo de a bordo, un canciller que fuera un poco más claro y que diera una línea de cuál va a ser el derrotero, pero el canciller es igual o más enredado que el propio presidente, y lamentablemente el resultado no lo sabremos, digamos, en las próximas semanas. Realmente sabremos cuáles fueron los acuerdos que se lograron. Miraremos cuando salga la declaración conjunta. Hasta el momento, por lo que tengo entendido, todavía no ha salido una declaración conjunta de cuál es el resultado. Había un resultado que se tenía en el horizonte y era reactivar México. Se consideraba que la conferencia podía o no tener un éxito en la medida en que la negociación en México fuese reactivada como el espacio natural para la resolución de la situación venezolana. Colombia se supone que es simplemente un impulsor hacia ese proceso,
Y hay unos intereses de levantar sanciones, y en esto quiero ser muy claro, Colombia tiene interés en que levanten las sanciones de Venezuela, Ahí sobre va. todo las sanciones que son sectoriales, y eso se desprende de la recuperación de las dinámicas comerciales entre los dos países. Los exportadores e industriales colombianos tienen muchísimos problemas para llevar productos a Venezuela por la dinámica de las sanciones. Ujú. Incluso hay bancos que les están cobrando comisiones específicas para identificar si sus contrapartes, actores privados venezolanos, están o no sancionados. Y esto hace que el comercio que se esperaba que creciera, incluso el ministro de Comercio habló en un momento de 1.400 millones de dólares para el año pasado, finalmente fue de 600 millones de dólares, el doble de 2021, hay que reconocerlo, pero todavía muy lejos de la meta que se había puesto el gobierno y aún mucho más lejos de nuestro mejor tiempo, que fueron esos 7.600 millones de dólares que tuvimos alrededor del 2008, cuando Venezuela todavía pertenecía a la CAN. Y lo digo porque eso es importante. Hoy Venezuela no pertenece a la CAN y eso hace que el comercio sea muy, muy complejo. Sí. En este momento se está negociando el acuerdo, el tratado de acuerdo de alcance parcial número 28 para recuperar esa dinámica, pero una de las piedras siguen siendo las sanciones. Y de hecho, creo que esa es una de las razones que impulsa al gobierno colombiano el levantamiento de sanciones para mejorar la relación comercial con Venezuela, y es un elemento que también está en el fondo. Sí, yo para cerrar, ya entiendo un poco las intenciones de tu explicación, las intenciones de Petro con esta cumbre, más allá de que quiere también sin duda generar un papel protagónico en la región, de también verse como un gran intermediario, de generar ese precedente en el continente, de poder gestar sin duda una mejor convivencia y mostrarse mucho más cercano, el tema de las sanciones. Pero yo te pregunto, ya que eres bien asertivo, Ronald, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de esta cumbre? Hablas también sobre el tema migratorio. Sabemos que el tema migratorio para Colombia desde Venezuela es un dolor de cabeza, y ciertamente tengo que avalar que en un comienzo fuimos muy bien recibidos. Pero ¿cuál es la verdadera intención de Petro con esta cumbre? Yo creo que el presidente Petro aspira a jugar un papel en el escenario regional, quiere obtener una dinámica de liderazgo. Mm, Digamos que su proyecto de transformación no se limita a la dinámica colombiana, sino que busca un escenario internacional. Se ha metido con temas muy complejos, con el tema medioambiental y con el tema de la Amazonía, que eran de dominio de Brasil. A mí me sorprende porque la Cancillería brasileña, Itamaraty, tenía una tradición muy fuerte de décadas de un comportamiento y una dirección en las dinámicas de los temas amazónicos, y Petro se mete colateralmente en este tema y genera ruido. No tiene en este momento, digámoslo, otro protagonismo en la región. Uno esperaría que Lula eventualmente, siendo un presidente de izquierda y por lo que fue sus primeras administraciones, buscara algún tipo de relevancia internacional. No lo está haciendo, y el presidente Petro ha tomado una especie de vocería de la izquierda democrática, y lamentablemente pues en nuestra frontera es donde convergen la izquierda democrática y la izquierda autoritaria, y la situación de Venezuela está profundamente relacionada con Colombia. Incluso en temas de la paz total no podemos pensar que hay una posible negociación con el ELN si no hay una negociación que permita la desmovilización del ELN que está en Venezuela. Y obviamente pues esto implica que los dos procesos, tanto la recuperación democrática como la paz total, están profundamente implicados, pero creo que el presidente Petro está abarcando más de lo que realmente puede alcanzar. Y la falta de orden, la falta de claridad, incluso pues cuando uno mira negociaciones pasadas, uno encuentra que estaba el presidente Santos en el proceso de impulsar la negociación con las FARC, pero detrás de él había un equipo muy robusto, muy fuerte, Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, un grupo de técnicos muy fuerte. Uno no encuentra eso en el presidente Petro. Y en el caso venezolano, al cual algunos aspiran por tener protagonismo, incluso a veces uno podría pensar que será que el presidente Petro cree que si resuelve o ayuda a generar algún camino Mm. que va hacia unas elecciones puede aspirar a un Nobel de Paz, como en su momento lo aspiró Chávez con el caso colombiano, que mm. además era una de las Mm. cosas que más le molestaba al régimen venezolano, que Santos se haya quedado con el Nobel. Y ahí es donde uno dice, bueno, en el caso venezolano muchas figuras se han quemado, los colombianos incluso participamos en 2014 en aquella negociación donde estuvo el Vaticano, estuvo Nicaragua, estuvo Brasil y estuvo Ecuador, y esa negociación no llegó a feliz término. Ahora el presidente Petro tiene una aspiración que preocupa,
en Colombia porque no da certezas claras de hacia dónde vamos. Es más, los pronunciamientos de Petro pueden llegar a parecer incluso contradictorios y a mí un tema que nos preocupa desde el Observatorio de Venezuela es el tema migratorio, la forma en que se está manejando el tema migratorio. Ustedes saben que en este momento, por ejemplo, no hay un alto responsable del Estado colombiano en tema migratorio en Colombia. El director de Migración Colombia es una persona técnica que no tiene mucho alcance y a él le están montando un montón de responsabilidades que no son de su competencia y tristemente decir que ese proceso que veníamos haciendo de regularización, que ya había llegado al 1.600.000 ciudadanos plenamente regularizados con un permiso por protección temporal, en los últimos meses se ha disminuido, hay una problemática respecto a la formulación de política pública, tenemos la salida de gran parte de la cooperación internacional que hace asistencia humanitaria hacia otras localidades, particularmente Panamá y Ecuador, Ujú. y uno dice, bueno, han pasado ya 8, casi 9 meses. ¿Cuál es la estrategia del presidente Petro en materia migratoria? Y no la hay. No la hay. Y esto se cruza con todo el tema de la cumbre, porque Colombia tiene el 40% Sí. de esos 2.039.000 personas, de esos 7.239.000 personas que han salido de Venezuela. Gracias, Ronald, por el tiempo. Extraordinaria Muchas ponencia. gracias. Ronald Rodríguez, politólogo, internacionalista, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Hay que esperar a qué ocurre en esta cumbre para sacar Sí, pero conclusiones. ¿Qué vas a decir, Candal? no, que nos dejó así como que no se hagan muchas ilusiones, ¿no? Al final. Yo creo Bueno, no te adelantes al panorama. quedé un poco deprimido, pero Pero bueno, ya, sigo teniendo confianza. tú no tienes una piel de cuero ya. Nosotros los venezolanos hemos Ya lo intentado. sé, bueno, sí, nos cuenta historias que vivimos nosotros hace 20 años. Exactamente, o sea, son exactamente. cosas No es nada que hemos nuevo. vivido nosotros 20 años No es nada atrás. nuevo. Pero sí, pero yo, no sé, tengo cierta ilusión de que nos quiten, bueno, las sanciones y que podamos recuperar algo de la economía y que se pueda recuperar algo de las circunstancias que estamos viviendo. Pero bueno, uno nunca puede perder la esperanza. No te la quito para nada. Discúlpame si te la quité. Ok. No me la Lo que- quitó lo que- Ronald un poco. lo que si no hay es tiempo. Me dio 2 cachetadas de realidad. Pero bueno, está bien, es parte de lo que estamos viviendo. Vamos a ver Mira, qué es lo ocurre. que sí se nos quitó y se nos acabó y ya no existe es el tiempo, ¿viste? Tenemos No. que ir a publicidad. Sí, ya son las 5:43. Ok. ¿Quieres aportar algo más? No. Hoy estoy un poquito denso estoy hoy. No vale, estás divertido. Llévatelo. Estás divertidísimo en tus análisis. Mi carnal. Mi carnal, mi Alex carnal. Bueno, vámonos con publicidad. Publicidad. Bueno, disfruta de BM Sport en señal abierta del 21 al 30 de abril. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 100.